En este caso, el artículo de Miguel Somoza Rodríguez apunta a trabajar dentro de la lógica del populismo uno de los ejes que muchas veces fue importante a la hora de pensar el populismo, y de hecho el populismo se, lo, se autoproclamó de alguna manera como un defensor de la educación pública y de algún modo también popular, una educación masificada. La propuesta original es que los movimientos y gobiernos populistas tuvieron lugar en América Latina durante la primera mitad del siglo XX, utilizaron una retórica nacionalista, y que en esa retórica nacionalista uno de los ejes es la emancipación de las naciones y de los pueblos latinoamericanos, de esas tutelas extranjeras o de minorías nacionales oligárquicas. Entonces va marcando frentes que ya vimos en otro autor, ese frente que puede ser Europa de alguna manera, ese frente puede ser Estados Unidos coyunturalmente, y en particular las oligarquías locales de cada uno de esos países. Los dos casos en los cuales va a trabajar en particular va a ser en el caso de Argentina y Brasil, que son los dos casos emblemáticos de populismo, o podríamos entre muchas comillas decir el populismo más puro, fundamentando la obligada selección en que el peronismo y el barrismo constituyen casos muy significativos de gobiernos populistas latinoamericanos. Las políticas educativas, como la enseñanza técnico-profesional, que nosotros conocemos como escuelas técnicas, porque en ambos casos eran demandas democráticas de ampliación del acceso y de mayor inclusión educativa. Ello facilitó la movilidad social ascendente, capacitó la mano de obra necesaria para los procesos de industrialización puestos en marcha y formó una nueva capa de técnicos y cuadros intermedios de dirección, tanto para el sector privado como para el creciente sector público. De este modo, lo que permite la educación técnico-profesional es entonces generar una mano de obra calificada, preparada para encarar ese proceso de industrialización importante en estos países y en varios de los países populistas con una lógica similar, mientras que también se formaban las capas de técnicas intermedios, ¿sí? Necesarios para la administración y el control del sector privado y del sector público también. Mientras que también esta enseñanza técnico-profesional apuntaba a una fuerte inclusión educativa y una movilidad ascendente. O sea, permitir a aquellas personas que únicamente tenían la escuela primaria poder acceder a una escuela secundaria, y por vía del acceso a esta escuela secundaria técnico-profesional pudieran ascender al mejorar en el escalafón laboral, también en sus ingresos, y convertirse ahora en portadores de un título secundario. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, el sistema político de finales del siglo XIX, más en lo formal que en lo sustancial, fue institucionalmente liberal y republicano, o sea, se decía liberal y republicano, pero en general eran regímenes oligárquicos, fuertemente restrictivos en lo político, y con sistemas educativos mucho más universales, poco cuidados, poco formalizados, podríamos decir, pero con una tendencia a la apertura. El paulatino desarrollo económico permitió la aparición de grupos medios que fueron exigiendo alguna participación en las decisiones políticas. Es un proceso que ya venimos trabajando en otros artículos. O sea, la emergencia social es resultado del desarrollo de los modelos agroexportadores, primario exportadores de Latinoamérica. Entonces, el éxito de ese modelo económico genera un ascenso social de sectores intermedios, y esos sectores intermedios o sectores medios exigen participación política. En la Argentina la expresión concreta es la Unión Cívica Radical. En el caso peruano, como lo vimos, es el APRA y un sector de la izquierda. Entonces, tales demandas fueron desbordando el sistema institucional de la oligarquía. En algunos países surgieron movimientos que apelaban al pueblo como depositario de la soberanía y de la virtud política que regeneraría el decadente orden oligárquico. O sea, la solución para la crisis del orden oligárquico fue referir otra vez al pueblo. Eso es lo que convierte de alguna manera la emergencia populista como una recuperación de aquellos ideales propios de la independencia. O sea, el recaer en el pueblo como el depositario siempre de la soberanía y de la recuperación o restablecimiento de la nación y de las instituciones propias de la autonomía, de la emancipación.
políticas educativas ayudaron a crear una cierta homogeneidad cultural, así como la consolidación del propio Estado, siempre en términos de lo que permitía esta oligarquía, ¿no? Entonces las políticas educativas, por ejemplo, en el caso argentino, que es uno de los que se va a trabajar, tendió a homogeneizar a tanto inmigrante llegado. O sea, teníamos a los criollos italianos, franceses, españoles, turcos, ingleses, alemanes, polacos, rusos, con diferentes religiones, con diferentes ideologías políticas. Entonces, el sistema educativo primario, gratuito y laico, permitió una homogeneidad cultural en torno a la idea de una Argentina, de la tierra, de la patria y ese tipo de construcciones que consolidaban la figura del Estado. En el caso puntual, el varguismo y el peronismo y las estrategias políticas educativas, en principio, el autor se centra en el varguismo, en Brasil. Pensemos que Brasil básicamente en esto de los modelos primarios portadores se centra en un bien por lo general y tiende a ser monopolio. La crisis de 1930 lo encuentra como únicamente productor de café. El sistema educativo brasileño de la Primera República, entre el 89 y 1930, se había estructurado en dos sistemas paralelos: la educación elemental, o sea, la educación primaria, y la enseñanza técnico-profesional, y por otro lado, la normal. Estaban a cargo de los estados y dirigidas a los estratos bajos de la población, ofreciendo una gran disparidad de financiamiento y cobertura, que dependía de la desigual capacidad económica de las regiones. O sea, las provincias más pobres daban un sistema educativo mucho más deteriorado, mientras que las provincias más ricas tenían un sistema educativo mucho más robusto. En 1930, con la llegada de Vargas al gobierno por medio del golpe de Estado, crea un Ministerio de Educación y de Salud Pública. O sea, por primera vez hay recursos destinados de parte del Estado Nacional para el cuidado o el mantenimiento de la educación y la salud pública. Un año después se establece la reforma educativa, que refuerza la escuela secundaria, la ya establecida orientación de formación de minorías dirigentes, o sea, la formación cívica, con la finalidad propedéutica, hacia la universidad. O sea, la idea es ir formándose hacia la universidad. Tendría una mayor homogeneidad del sistema. Pero un año después, si un grupo de pedagogos e intelectuales presenta un manifiesto de pioneros de la educación nueva que viene a criticar esta completamente nueva reforma educativa. El manifiesto de los pioneros de la educación nueva. La educación nueva, extendiendo sus finalidades más allá de los límites de clase, asume como una forma más humana su verdadera función social, preparándose para formar la jerarquía democrática por medio de la jerarquía de las capacidades, reclutadas en todos los grupos sociales. Por lo tanto, en busca de esta jerarquía democrática, jerarquía de las capacidades, lo que yo trato de imprimir es una homogeneidad social en todos los grupos sociales tendiente a igualar la sociedad, a cruzar por encima las ideas de clase, las diferencias sociales o las diferencias personales. Un sistema escolar más inclusivo, el pasaje de la enseñanza técnico-profesional del nivel primario al secundario, propiciando un modelo de formación elemental general y común, más prolongado, es un sistema mucho más igualitario y más homogéneo a nivel nacional. Y la situación política cambiaría con la proclamación del Estado Nuevo en el 37, donde abiertamente Vargas enfoca su gobierno hacia un modelo mucho más paternalista, autoritario, corporativo, más genuinamente populista. La educación del Estado Nuevo. La enseñanza técnico profesional ocupa un lugar destacado, básicamente vinculado al modelo de desarrollo industrial del Estado Nuevo, que propicia un modelo institucional para la enseñanza profesional en que intervenían tanto el Estado como los sindicatos y los empresarios. O sea, tanto el Estado como los empresarios en el sentido de la búsqueda de qué tipo de trabajador requieren, o sea, qué formación se le debe dar, el Estado en términos de recursos para eso, y los sindicatos en términos a la promoción de que los trabajadores se insertan dentro de este sistema técnico profesional. El subsistema de enseñanza técnico profesional quedaba, por tanto, constituido por dos redes paralelas: los establecimientos que pertenecían al sistema de enseñanza oficial,
con un ciclo inicial fundamental de 3 o 4 años, un ciclo superior de similar duración destinado a la formación de técnicos industriales. El Estado Novo, influido por principios fascistas, también dio a la juventud instrucción premilitar y puso énfasis en la preparación física y los deportes. La Argentina populista tiene dos momentos. Un primer momento con Irigoyen, que está asociado a la reforma universitaria del 18, que tiende a extender o busca extender el acceso a la universidad, una democratización de la universidad a través de la modificación de los planes de estudio, de alguna manera un intento de laicidad de la educación, la participación de los estudiantes dentro del gobierno universitario y la autonomía de la institución con respecto al gobierno. La segunda oleada populista tiene que ver con el peronismo, donde el modelo justicialista, iniciado en el 43, lo que pone en evidencia es que Argentina muestra un desarrollo contradictorio, donde tenemos una gran extensión del nivel primario y una muy pobre extensión del nivel secundario de educación. Entonces el peronismo fomenta la masificación de la escuela secundaria y libera por completo el ingreso a las universidades. Entonces las intervenciones y reformas del sistema educativo bajo los primeros años del peronismo fueron espectaculares, pero se dirigieron a la mejora de los salarios y las condiciones laborales de los maestros y los profesores, a la estructura de los contenidos curriculares y al aumento de las construcciones escolares. O sea, para facilitar el acceso a la educación de los estudiantes, lo que debía hacer en principio es la existencia de edificios, luego de eso la mejora de una parte de la estructura y de los contenidos, pero también la mejora de las condiciones laborales de los propios docentes a los cuales se les iba a reclamar una extensión del sistema educativo. El segundo plan quinquenal de la Nación, desde el año 52, dedica un capítulo entero a la educación y otro a la cultura, teniendo impacto sobre la transformación del sistema educativo nacional, con planes y programas, con contenidos, con libros de texto, con redistribución de la matrícula, en los fines y objetivos de la educación, como en los aspectos financieros y en la construcción escolar. O sea, el del año 52 en adelante, el plan quinquenal tiene una política mucho más, podríamos decir, agresiva con respecto a la educación, en tanto a fomentar el aumento de la matrícula, mejorar las condiciones de la educación, en tanto a contenidos, libros de texto y condiciones educativas, pero también en sostener esta política de construcción de instituciones escolares. Los objetivos de la enseñanza técnico-profesional: tenemos una enseñanza técnico-profesional que tuvo una importancia fundamental en el proceso político-educativo del peronismo. Es inevitable pensar que el sistema técnico-profesional requería de una inversión importante de parte del Estado, pero también era inevitable también asociarlo que para el desarrollo del proceso industrializador que venía fomentando el peronismo era necesario la profesionalización de muchos de los técnicos que de hecho ya conocían sus oficios. Los objetivos eran capacitar profesionalmente la mano de obra para el desarrollo económico basado en la industrialización, incorporar al sistema educativo sectores sociales excluidos, captar para el proyecto político peronista a los representantes más jóvenes de los sectores trabajadores, obtener personal técnico calificado para la dirección de las empresas y para la administración del Estado, que fuera al mismo tiempo adherente o militante del Partido Peronista, promover la creación de una nueva capa o camada de dirigentes y administradores políticamente confiables que fueran reemplazando a los directores y administradores anteriores, socavar las bases sociales de reclutamiento y promoción social y política de las clases dirigentes tradicionales, que se producía a través del bachillerato y las profesiones liberales prestigiosas, como el derecho, la medicina e incluso la ingeniería. Y en general, reducir la capacidad de presión y de reproducción de los grupos dirigentes tradicionales a través de desfavorecer las instituciones que los aglutinaban y los valores que los representaban. Básicamente, construir todo un nuevo sistema educativo y una serie de ofertas de instituciones que permitieran que
los sectores tradicionales no manipularan tanto los espacios de investigación, los espacios de reunión, los lugares de reconocimiento académico de todos aquellos que habían podido acceder a la educación. En síntesis, un nuevo modelo político es un nuevo modelo educativo, por lo tanto las condiciones que ofrecía el populismo requerían de un nuevo modelo educativo, la elevación del nivel educativo y la alfabetización eran necesarios al sistema político populista nacionalista, por lo tanto se requería de un mayor grado de alfabetización y una elevación de ese nivel educativo también, y todo ello implicaba una democratización del orden político en general.